Ahora vamos a hacer la integración de todos los pares craneales con sus vías asociadas. Tenemos del 1 al 12 el olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducente, facial, vestibulocochlear, glosofaringeo, vago, accesorio espinal e hipogloso. Aquí vamos a poner en dónde están los cuerpos de las neuronas que forman el nervio, ya sea motora o sensitiva. Aquí la primera sinapsis, o sea, es en donde termina el nervio o el par craneal, y aquí sí es sensitivo, motor o parasimpático. Entonces vamos a revisar el concepto del nervio espinal. Aquí está la médula, tenemos astas anteriores y astas posteriores. Aquí está la motoneurona alfa, el axón. Esta es la raíz ventral, esta es la raíz posterior, esta es la dendrita, este es el axón, y hace sinapsis o en la sustancia gelatinosa de Rolando o en el núcleo de cuneatus y gracilis, dependiendo si es dolor de temperatura o propiocepción y tacto fino para el cuerpo. Entonces, el nervio periférico es esto, donde se junta la rama ventral con la posterior, que es axón y dendrita funcionalmente. Entonces vamos a decir que el nervio espinal incluye a las dos neuronas, o sea, va a ir desde la asta anterior para allá, y aquí desde la sustancia gelatinosa de Rolando o desde el núcleo de gracilis y cuneatus para allá. Entonces un nervio espinal es la unión de la motoneurona inferior y de la neurona sensitiva de primer orden. Entonces los núcleos es lo que vamos a poner aquí. Aquí, por ejemplo, para el nervio espinal iría la asta anterior y el ganglio de la raíz posterior, porque aquí están los cuerpos. Y el nervio es la dendrita y axón. Bueno, entonces vamos a empezar con la vía olfatoria. La vía olfatoria tenemos nada más sensación, y en las primeras neuronas están en el epitelio nasal. Aquí está. Y los núcleos o los cuerpos de estas neuronas no están todos juntos, o sea, no están formando un núcleo ni un ganglio. Entonces, el ganglio es la acumulación de los núcleos o de los cuerpos de la célula adentro del sistema nervioso central, y el ganglio es afuera del sistema nervioso central. Bueno, aquí nada más tenemos las dendritas. Aquí están sus cuerpos y sale el axón. Esto es el nervio olfatorio y hace sinapsis en el plato cribiforme, formando el bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio es lo que vemos en el cerebro, no así decirlo abierto, cuando decimos, es el bulbo olfatorio, que está cerca del giro recto, es este bulbo. Y de aquí sale una lámina medial y una lateral. En la lateral se hacen, va a ir a segunda sinapsis en el giro parahipocampal, el uncus, la amígdala y el tubérculo olfatorio. El giro parahipocampal y el uncus hacen sinapsis en la corteza, olfatoria primaria, y de ahí a la corteza olfatoria secundaria, que es la corteza entorrinal, área de Brodmann 28, y de ahí al hipocampo y a la corteza órbito-frontal. Y la amígdala o axones, ahora axones de tercer orden, que van de la amígdala y del tubérculo olfatorio, hacen sinapsis en el hipotálamo, en el tálamo y en el tallo cerebral. Esa es la vía olfatoria, pero el nervio olfatorio es nada más desde las dendritas que están en el epitelio nasal hasta el plato cribiforme antes de formar el bulbo olfatorio. Esto es el nervio olfatorio. Entonces los cuerpos están en el epitelio nasal y la sinapsis ocurre en el bulbo olfatorio, en el plato cribiforme. Luego, nervio óptico. Aquí están los ojos, esta es la retina, estas son células ganglionares, y las mediales que ven hacia lateral son las que se cruzan, y las laterales que ven lo medial, estas no se cruzan y se siguen así. Estos son axones de células ganglionares cuyos cuerpos están aquí en la retina, y esto es el axón de la célula ganglionar. Esto es nervio, esto es quiasma óptico y esto es tracto óptico. Entonces el nervio óptico se forma por las células ganglionares cuyos cuerpos están en la retina. Y van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral del tálamo.
y es un nervio puramente sensitivo. Ahora el oculomotor. Okay. Para los nervios que tengan vía motora, vamos a revisar otra vez el nervio espinal. Tenemos la motoneurona inferior y acá está la corteza, área de Brodmann 4. Aquí sale la motoneurona superior, inerva a la motoneurona inferior. Entonces, esto es parte de la vía motora, pero la motoneurona superior no es parte del nervio espinal. Entonces, aquí vamos a ver la vía motora de estos pares craneales, aunque estos no están formando parte del nervio o del par craneal. Entonces tenemos, aquí está la corteza frontal, área de Brodmann 4. Para el oculomotor se hace sinapsis en el mesencéfalo, que es donde está el núcleo del oculomotor, y ya sale el nervio oculomotor. Nervio oculomotor. Inerva al recto medial, recto inferior, recto superior y el oblicuo inferior. Entonces, en el núcleo oculomotor. Y el par craneal 3 no nada más tiene esta vía motora, sino que también tiene vía parasimpática. Entonces, de la vía parasimpática tenemos otro núcleo, que es en donde aquí empiezan las neuronas. Aquí está ese es el núcleo de Edinger-Westphal, y salen los axones, hacen sinapsis en el ganglio ciliar, y de aquí inervan al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. Entonces, este es el nervio oculomotor. Entonces, el nervio oculomotor tiene fibras motoras y fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas vienen del núcleo de Edinger-Westphal y las motoras del núcleo del oculomotor. Entonces, aquí núcleo de Edinger-Westphal, y aquí, bueno, la parte de motora no hace sinapsis, sino que ya llega al músculo, y aquí la sinapsis del núcleo de Edinger-Westphal es en el ganglio ciliar. Y aquí tenemos el neurotransmisor de acetilcolina, receptores nicotínicos, aquí acetilcolina, receptores muscarínicos. Ahora el troclear es la misma historia de la parte motora, nada más que hace sinapsis en el núcleo del troclear, y la inervación es al oblicuo superior. Entonces, núcleo del troclear y no hay sinapsis, y este es puramente motor. El abducente va a ser lo mismo, nada más que la sinapsis ocurre a nivel del puente, donde está el núcleo del abducente, y la inervación está al recto lateral. Entonces no hay sinapsis, es puramente motor. Ahora del trigémino tenemos vía motora y vía sensitiva. Entonces la motora va a ser aquí también en el puente. Aquí este es el núcleo pontino primario, y de aquí sale la motoneurona inferior. Entonces esto es el nervio del trigémino. Nervio del trigémino. Y pasa por, el axón va a pasar por el ganglio del trigémino. Y ahora en la parte sensitiva. Entonces aquí el núcleo es el núcleo pontino primario, motor. Y la primera, aquí no hay sinapsis. Ahora de la vía sensitiva tenemos en el ganglio del trigémino, para dolor y temperatura, los axones, aquí están las dendritas. Los axones bajan a C2, C4, donde forman el tracto trigémino espinal, se cruzan al lado opuesto, suben al núcleo ventropóstero medial del tálamo por el tracto trigémino talámico o lemnisco trigeminal ventral, y de aquí pasan por la cápsula interna, corona radiada, área de Brodmann 3, 1 y 2, que es corteza parietal. Entonces, toda esta es la vía de dolor y temperatura para el trigémino, pero la parte del nervio trigeminal es nada más esta: dendritas, ganglio del trigémino y el tracto trigémino espinal. Entonces está en el ganglio del trigémino. La otra sensitiva es para propiocepción. Aquí están las dendritas, los cuerpos están en el ganglio del trigémino, hace sinapsis en el núcleo pontino sensorial primario,
de aquí se cruza al lado opuesto y sube al ventropostero medial por el tracto trigémino-talámico dorsal. Entonces ahí también el nervio es nada más la dendrita, el ganglio del trigémino y este axón que va del ganglio del trigémino hasta el núcleo primario sensitivo. Y luego para propiocepción tenemos el núcleo mesencefálico, aquí en el mesencéfalo. Las dendritas están acá y pasan por el ganglio del trigémino sin hacer sinapsis. Y aquí está el núcleo de estas dendritas, en el núcleo mesencefálico. Luego los axones bajan al núcleo pontino primario sensitivo y ya de ahí llegan al ventropostero medial del tálamo. Entonces aquí el nervio es nada más desde las dendritas, ganglio del trigémino porque pasa por ahí, y todo este tracto que es el tracto mesencefálico del trigémino, por ser dendrita y por ser axón, hasta el núcleo primario sensitivo, hasta ahí. Entonces, la primera sinapsis es para la vía sensitiva, es en el núcleo primario sensitivo o en el núcleo espinal anterior, pero solo para vía sensitiva. Luego el abducente ya lo vimos y vimos que era en el núcleo del abducente. Luego el facial, tenemos la motoneurona superior a motoneurona inferior aquí a nivel del bulbo raquídeo, y esta motoneurona inferior sale del núcleo del facial, y este nervio es el que le da la vuelta al núcleo del abducente. No hay sinapsis, esto es motor, y también tiene vía sensorial y vía del parasimpático. Entonces, la vía de sensorial. Entonces tenemos la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua para el sabor y el oído externo medio. Esto es inervado por el facial y hace, aquí están las dendritas, aquí está el ganglio geniculado y de aquí al núcleo del tracto solitario en la médula espinal y asciende hasta el núcleo dorsal medial del tálamo y al hipotálamo y llega a la corteza área de Brodmann 43. Entonces, el nervio facial aquí fue esta parte motora, esta motoneurona inferior. Y aquí es desde estas dendritas hasta el núcleo del tracto solitario. Entonces tenemos dendritas, el ganglio geniculado y este axón, que aquí el axón forma el tracto del núcleo solitario. Entonces, sinapsis es en el núcleo del tracto solitario y aquí ya vemos el núcleo facial y el otro es el ganglio geniculado. Y ahora para la vía parasimpática, empezamos en el núcleo salivar superior. De aquí sale la neurona preganglionar, hace sinapsis en el ganglio pterigopalatino y submandibular. Aquí se libera acetilcolina, receptores nicotínicos y llega a inervar las glándulas lacrimales, sublingual, submandibular, las glándulas salivales menores y mucosa. Entonces, neurona preganglionar, neurona postganglionar y ese nervio facial. Entonces, aquí están en el núcleo salivar superior y la sinapsis es en el ganglio pterigopalatino y submandibular. Ok. Ahora el nervio vestibulococlear. Del nervio vestibulococlear tenemos vía coclear, que es la auditiva, y vía vestibular. De la vía vestibular tenemos dendritas que sensan el sáculo, el utrículo y los canales, los conductos semicirculares. Estas dendritas sus cuerpos están en el ganglio vestibular y de ahí pueden ir al cerebelo o pueden hacer sinapsis en los núcleos vestibulares. Y ya de los núcleos vestibulares es en donde se acaba el nervio. Todo esto es el nervio. Entonces los cuerpos están en el ganglio vestibular. Ganglio vestibular.
Y ya de aquí, de los núcleos vestibulares, del medio, inferior, lateral, del medio y del inferior se pueden ir al cerebelo como fibras musgosas, liberan glutamato a las células granulares liberan glutamato a células de Purkinje liberan GABA al núcleo fastigio, y de aquí sale de regreso a los núcleos vestibulares, medio, inferior, lateral y superior, y de aquí puede o formar el fascículo longitudinal medial que desciende o asciende es para vista conjugada, o puede ir al núcleo ventroposterolateral del tálamo, a la vía corticotalámica, o puede descender hasta la médula espinal y hacia el tracto vestibuloespinal. Luego, para la vía auditiva tenemos la cóclea. Aquí están las dendritas que sensan. Los cuerpos están en el ganglio coclear y el axón va a los núcleos cocleares dorsales y ventrales, y de aquí del núcleo ventral coclear va al núcleo superior olivar, o puede ir directamente subir así, o de aquí se cruza o así se cruza. Todo esto es el tracto lemnisco lateral. Puede hacer sinapsis en el núcleo del lemnisco lateral y seguir para arriba o pasarse al otro lado, y finalmente llega a los colículos inferiores, y de los colículos inferiores al núcleo geniculado medial, y de ahí al área de Brodmann 42 y 41, que es la corteza auditoria primaria. Entonces el nervio coclear es esas dendritas, ganglio coclear y estos axones que van a los núcleos cocleares dorsales y ventrales. Entonces tenemos el nervio coclear, el nervio vestibular, y estos dos están juntos, y es esto el nervio así como grueso que vemos en el cerebro cuando vemos que el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear salen en el ángulo pontocerebeloso. Ahí estamos viendo parte coclear y parte vestibular. Bueno, entonces aquí es ganglio vestibular, ganglio coclear y sinapsis en el núcleo vestibular y en el núcleo coclear, bueno, en los núcleos. Y solo tiene vía sensitiva. Uy. Ahora vamos con el glosofaringio. El glosofaringio tiene vía sensitiva, motora y parasimpática. La motora es, aquí está la neurona de la motoneurona superior, y aquí hace sinapsis en el núcleo ambiguo. Y aquí sale la motoneurona inferior e inerva el estilofaringio, que es el único músculo inervado por el glosofaringio, músculo esquelético, y ayuda a levantar la lengua para tragar. Entonces, la vía motora está en el núcleo ambiguo, y bueno, no hay primera sinapsis. Ahora, vía sensación. De sensación tenemos de los cuerpos carotídeos y de el tercio posterior, ya sea para papilas gustativas o para sensación de la lengua, y mucosa de la faringe, oído medio. Todo esto, aquí están las dendritas, y llegan al ganglio inferior del glosofaringio y hacen sinapsis en el núcleo del tracto solitario. Entonces este también es el tracto del núcleo el tracto solitario. Entonces está en el ganglio inferior del glosofaringio y hace sinapsis en el núcleo del tracto solitario. También tenemos sensación del oído externo. Aquí está la dendrita que llega ahora al ganglio del glosofaringio superior, y pasa por va a llegar al núcleo espinal del trigémino. Entonces de aquí vamos a poner lo que venga de acá, porque aquí lo pusimos la otra vez. Entonces tenemos oído externo, dendritas, ganglio inferior del glosofaringio, y ahora pasa al núcleo espinal, para abajo, núcleo espinal del trigémino en C2, C4, y recordemos que el núcleo espinal del trigémino tenía dolor y temperatura,
que venía por el nervio del trigémino. Entonces, al núcleo espinal del trigémino le llega nervio glosofaringeo y nervio del trigémino. Y recordemos que luego aquí se cruza, subiendo como el tracto trigémino talámico ventral. Entonces, aquí también tenemos el ganglio superior del glosofaringeo y la sinapsis es en el núcleo espinal del trigémino. Luego, tenemos la vía parasimpática. La vía parasimpática está neurona preganglionar en el núcleo salivar inferior, hace sinapsis en el ganglio óptico y neurona postganglionar inerva a la glándula parótida. Entonces, aquí estamos en el núcleo en el núcleo salivar inferior y la sinapsis es en el ganglio óptico. Entonces, motor, sensitivo y parasimpático. Luego, el vago. El vago. El vago también tiene vía motora, sensitiva y parasimpática. La motora, igual, motoneurona superior y llega al núcleo ambiguo. Y aquí sale el vago, nervio vago. Entonces, igual, núcleo ambiguo. Ambiguo. Y luego de la vía sensitiva tenemos la que viene del oído externo. Esas dendritas o sus núcleos, sus cuerpos, están en el ganglio superior del vago. Y entran... Bueno, se supone que entran aquí en el núcleo del tracto solitario. Entonces, este es el núcleo... ¿Dónde está? Este es el núcleo del tracto solitario. Aquí está el oído externo, el ganglio superior del vago, tracto del núcleo solitario, tracto solitario y aquí núcleo solitario. Luego tenemos la sensación de los cuerpos de los senos carotídeos o de los cuerpos carotídeos y de la sensación visceral. De aquí llega al ganglio inferior del vago, igual por el tracto solitario al núcleo del tracto solitario. Y ya, ya de ahí a los lugares que se tenga que ir, ya vimos que al núcleo dorsomedial o al hipotálamo y ahí al área de Brodmann 43. Y vía parasimpática tenemos la primera neurona, está en el núcleo dorsomedial, dorsal motor del vago, sale el nervio vago, hace sinapsis en los ganglios terminales y neurona postganglionar. Ahora inerva el tracto gastrointestinal desde el esófago hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Entonces, el nervio vago no nace del núcleo motor dorsal, nace el cuerpo está en el ganglio superior y ganglio inferior, donde aquí están las dendritas, y luego los axones forman el tracto solitario. Entonces todo esto es el vago, y el vago también es lo que sale del núcleo ambiguo. Entonces estamos en el núcleo ambiguo, en los ganglios geniculados superiores e inferiores del vago y en el núcleo dorsal motor del vago. Y la sinapsis es, en la motora no hay, en la sensitiva es en el núcleo del tracto solitario y en los ganglios terminales. Y fue sensitivo, motor y con vía parasimpática. Ahora el accesorio y el hipogloso nada más son motores. El accesorio, aquí está, la motoneurona superior, y el núcleo es el núcleo ambiguo y sale el accesorio espinal. Entonces este es puramente motor y nace del núcleo ambiguo. Y el hipogloso está la motoneurona superior y hace sinapsis en el núcleo del hipogloso, que ya en los cortes del bulbo raquídeo ya los vimos, es la parte más central y dorsal.
el núcleo del hipogloso y sale la motoneurona inferior. Entonces este también es puramente motor y está en el núcleo del hipogloso. Entonces, al núcleo del tracto solitario le llega información del nervio facial, del glosofaringio y del vago, cuyos núcleos están, o sus cuerpos están en el ganglio inferior del glosofaringio, en el ganglio geniculado del facial y en los ganglios superiores e inferiores del vago. Y al núcleo ambiguo, el núcleo ambiguo es el núcleo motor, donde salen, digamos, motoneuronas inferiores para el vago, el glosofaringio y el accesorio espinal. Entonces, los únicos nervios puramente sensitivos es el olfatorio, óptico y vestibulo-coclear. Los nervios puramente motores es el hipogloso, el espinal accesorio, el troclear y el abducente. Y el oculomotor, pero el oculomotor también tiene parasimpático. Y ahora los que tienen vía parasimpática, nada más es el oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Y los que tienen motor parasimpático y sensitivo es el facial, glosofaringio y vago. Y los que tienen motor y sensitivo pero no tienen parasimpático es nada más el trigémino. Y los que tienen motor y sensitivo es el trigémino, facial, glosofaringio y vago. Entonces, ya vimos el nervio, el par craneal, donde nacen, para el nervio olfatorio, nace, los núcleos están en el epitelio nasal y la primera sinapsis es en el plato cribiforme. Luego, para el olfatorio, los núcleos están en la retina y la primera sinapsis es en el núcleo geniculado lateral. Para el oculomotor tenemos núcleo motor, que es el núcleo del oculomotor, y el núcleo parasimpático, que es el de Edinger-Westphal, y hace sinapsis en el ganglio ciliar. Para el troclear solo está su núcleo troclear, el abducente, su núcleo del abducente, que es motoneurona inferior. Y para el trigémino tenemos motor, es el núcleo primario pontino, sensitivo es o el ganglio del trigémino o el núcleo mesencefálico, porque ahí están las primeras neuronas. Y sus dendritas pasan por el ganglio del trigémino, pero la neurona del cuerpo está en el núcleo mesencefálico. Y las sinapsis la hacen o en el núcleo primario sensitivo o en el núcleo espinal del trigémino. Luego el facial tiene vía motora, parasimpática y sensitiva. Entonces los núcleos o los cuerpos de las neuronas del nervio facial están en el núcleo del facial, en los ganglios, en el ganglio geniculado o en el núcleo salivar superior. Y hacen sinapsis en los ganglios tiroidopalatino y salival. Y en el núcleo del tracto solitario. El vestíbulo coclear tiene las neuronas nacen de el ganglio vestibular y el ganglio coclear y hacen sinapsis en los núcleos vestibulares y cocleares. El glosofaringio tiene vía motora parasimpática y sensitiva. La vía motora nace del núcleo ambiguo. La sensitiva nace de los ganglios, de las dendritas, pero los núcleos, los cuerpos de las neuronas están en los ganglios inferiores o superiores del glosofaringio y la vía parasimpática está en el núcleo salivar inferior. Y la sinapsis ocurre para la parte parasimpática en el ganglio óptico y para la parte sensitiva en el núcleo del tracto solitario. Y el vago tiene igual vía motora, que nace del núcleo ambiguo, vía sensitiva, que nace del núcleo de los ganglios superiores e inferiores del vago, y vía parasimpática, que nace del núcleo dorsal motor del vago, y la sinapsis es en los ganglios terminales para la vía parasimpática y para la vía sensitiva en el ganglio en el núcleo del tracto solitario. Y para el glosofaringio me faltó decir que otra sinapsis será el núcleo espinal del trigémino. El nervio accesorio espinal solo nace del núcleo ambiguo y el hipogloso del núcleo del hipogloso.